Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de teología y arquitectura, la teología de la luz y la arquitectura litúrgica. Y está muy bien que tengamos esta charla en la iglesia, porque esta es la casa del pueblo de Dios, ya que esto es lo que significa iglesia con minúscula. Es la casa de la iglesia con mayúscula, es decir, los que han sido llamados de una parte y de otra. Los cristianos no tenemos templos como tenían los griegos, los romanos, los judíos. Para nosotros templo es el hombre, como lo dice San Pablo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios? Y esto se basa en lo que Jesús dijo cuando purificó el templo de Jerusalén. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y enseguida el evangelista comenta, hablaba del templo de su cuerpo. Templo es el cuerpo. Esta es la casa de la iglesia. Ya desde la antigüedad, los cristianos se dieron cuenta de que hay una relación entre el misterio de la fe, que es lo que no se ve, y el lugar de sus reuniones, que sí se ve. Porque la palabra, que no se ve, se hizo carne, que sí se ve. Y en la carne nos revela al Padre. Como dice San Juan, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Solo el Hijo, quien ha venido a revelarlo. Y por eso trataron de expresar lo invisible en el espacio y el tiempo. Esto es nuestro punto de partida, teología y arquitectura. Lo primero que tenemos que hacer es responder a 2 preguntas. ¿Qué es teología y qué es arquitectura? La teología es una reflexión acerca de nuestra fe. La fe viene de Dios, la reflexión del hombre. Es una reflexión que responde a una pregunta. ¿Cómo se entiende esto que Dios nos dice sobre sí mismo y sobre nosotros? Dios nos habla sobre sí mismo y sobre nuestra vida y su relación con nosotros y nuestra relación con Él. ¿Cómo entendemos todo eso? Podríamos hablar mucho más sobre el tema teología, pero nos basta esto. Vamos a reflexionar, que es algo propio del hombre, a partir de la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. La segunda pregunta, ¿qué es arquitectura? Nosotros pensamos enseguida que es la técnica de la construcción, buscando el confort, aprovechar el espacio, servir a las necesidades del hombre. Pero pensemos en la antigüedad menos tecnológica como era la de los primeros cristianos. Ahí se verá más claramente. Aunque esa definición también vale para nosotros. La arquitectura es el arte de conducir la luz a través del espacio. El arte de conducir la luz a través del espacio. Cuando entramos en una casa, enseguida nos damos cuenta si es luminosa o un poco lúgubre. Para nosotros se resuelve con unas lamparitas. En la antigüedad no era así. Había que saber conducir la luz para que se pudiera vivir en una casa. El arte de conducir la luz a través del espacio. Por eso mismo, la arquitectura es el arte más indicado para plasmar el misterio del Dios hecho hombre. Porque el Hijo de Dios es Dios de Dios y luz de luz, como dice el credo de Nicea y como dice el Evangelio de San Juan. La palabra era la luz verdadera y con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es un misterio que se cumple hoy y aquí, en cada hoy y en cada aquí de la historia
desde que la palabra se hizo carne. Dije que la arquitectura era el arte más indicado para plasmar el misterio del Dios hecho hombre por su relación con la luz, con el espacio y con el tiempo. Porque la música, a pesar de sus tonalidades casi luminosas, a pesar de ser ritmo, es decir, tiempo, prescinde del espacio. La pintura, por otro lado, fija un momento de la historia, tiempo, pero es sin embargo una ficción de luz y de espacio. La escultura representa el espacio, pero no el tiempo. Solo la arquitectura, como el arte de conducir la luz, a través del espacio, es apta para representar el misterio del Dios hecho hombre. Fíjense, se ve más o menos, es una iglesia románica. El románico resalta el misterio del Dios que se hace carne. La primera mitad del versículo 14 del prólogo de San Juan dice: la palabra se hizo carne. ¿Sí? Pasa otro. Como lo profetizó Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Fíjense, en las dos imágenes que hemos visto, el aula de la iglesia casi que permanece en penumbra y entra un rayo de luz. La palabra se hizo carne, es la entrada de esa luz en la historia. En cambio, el gótico es otra cosa distinta. Resalta el misterio de la carne del hombre, que es asumida por el Verbo y que es llevada a la gloria. Como dice la segunda mitad del versículo 14 del prólogo, habitó en nosotros. Entró en la historia y habitó en nosotros. Y esto, habitar en nosotros, representado en una iglesia gótica, significa que transforma. Es un mundo totalmente distinto de color y de luz. Pero vayamos un poquito más atrás, a ver si tenemos otra imagen de esto. Fíjense, se dan cuenta que es todo luz y luz que transforma. Pero vayamos un poquito más atrás, a los orígenes. En el siglo IV, una vez que terminaron las persecuciones, la Iglesia obtiene la libertad y, entre otras cosas, puede construir sus lugares para las reuniones litúrgicas. Y los construye a partir de la luz. Es así que el punto de partida, el punto firme y el punto de partida de toda la reflexión acerca de la luz está expresado en la Escritura, en el Cántico de Zacarías, que dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará la aurora de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Ya lo había dicho Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y acá Zacarías dice: nos visitará la aurora. Y aurora en griego, perdónenme, pero acá hay un juego de palabras que tengo que explicarles. La palabra aurora en griego se dice anastolé. A ver, pasa. Anastolé está ahí escrito. Ya vamos a ver qué significa este juego de palabras. El celebrante miraba hacia el oriente, hacia la aurora, hacia el nacimiento de la luz. Y esto era lo que se esperaba, la llegada de ese sol que representa el Salvador. ¿Por qué celebramos, esto es un comentario entre paréntesis, por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? La Biblia no nos dice qué día nació Jesús. La Iglesia eligió esta fecha por el solsticio de invierno en el norte. Cuando la noche es más larga, ahí,
cuando la oscuridad es más densa, ahí amanece la aurora que nace de lo alto, el Salvador. Otra vez Isaías. Ya lo celebraban los antiguos, no los cristianos. Antes, el Sol Invictus, que era la fiesta que los romanos celebraban el 25 de diciembre, porque cuando había más oscuridad se afirmaba la fe en que el sol y la luz iban a triunfar. El sol que nace de lo alto, la aurora que amanece. Otra vez. Lo importante es lo que dice el Salmo. Contemplen su rostro y quedarán radiantes. Y también dice otro salmo, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. O sea, no es solamente que el Señor entra, sino que la luz nos transforma, nos hace luminosos. Porque Dios habita una luz inaccesible. Y por eso mismo, porque habita una luz inaccesible, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Solo el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Nace la aurora de justicia y la esperamos mirando hacia el oriente, para que se cumpla lo que dice Isaías en otro pasaje. Entonces brillará tu luz como el amanecer, y muy pronto tus heridas sanarán. Es un misterio que no solamente se cumple en la palabra encarnada, en el Hijo de Dios, sino que lo vino a cumplir para que se realizara en nosotros. Él es luz y viene a iluminar para que nosotros nos transformemos. Y entonces nosotros brillemos también como Él. La gloria del Verbo no se la guarda para sí mismo. Acuérdense lo que decíamos en una charla del año pasado, todavía un poquito nomás, y el que ha de venir vendrá sin tardar. Entonces, esto es lo que se espera, que amanezca la luz que nace de lo alto, ese sol de salvación. Entonces, el punto fijo es el oriente, es el nacimiento de la luz. Y a partir de ese punto se fijan los otros puntos. Tenemos el oriente y el occidente. Ahí está escrito en griego, ya vamos a ver por qué. Después viene el norte, Arctos, y el sur, que es el mediodía, Mesembría. Fíjense estas palabras griegas, ahora los vamos a marcar. Forman las iniciales, forman una palabra y forman un nombre. Adán. Adán. Como ven, el espacio del aula de la iglesia representa al hombre que es penetrado, atravesado y llenado por la luz que asume la carne. A ver, pasa. Ahí está representado. Adán es el hombre. Esa estructura significa el hombre. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia abundante. Esto representa lo que había dicho Pablo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre, Adán. El nuevo Adán es Cristo, que es espíritu que da vida. La luz que llena el espacio y se hace una sola cosa con él es una primera representación de la unión esponsal del Cordero con la Iglesia. Unión esponsal, matrimonial. El Cordero se une matrimonialmente con la Iglesia. Cuando el Hijo de Dios toma carne, asume nuestra carne, se da esta unión matrimonial de manera inconfusa
pero inseparable. Distinguimos lo que es luz, distinguimos lo que es piedra, pero no podemos separar la luz de la piedra. No podemos confundirlos, pero tampoco separarlos. Pero esta representación espacial del hombre nuevo, iluminado por Cristo, no es estática. También representa el tiempo, también representa la historia. Hay en el espacio del aula de la iglesia, hay 3 ejes que representan este movimiento y son ejes que representan la luz. Fíjense, el primer eje va desde el oriente al occidente, o sea, desde la entrada hasta el altar. Es un camino de luz, el camino de la aurora que nace de lo alto. Representa la encarnación, la entrada del Hijo de Dios en el mundo y en la historia, un espacio y un tiempo. Aquí y ahora se actualiza eso que se dio en la historia. Fíjense, es este eje que va desde la entrada hacia el altar. Porque dice San Juan, hablando de la palabra, o sea, del Hijo de Dios, vino a los suyos, entró, la luz entró, no se quedó afuera. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a quienes lo han recibido, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y desde el punto de vista de la comunidad, esa comunidad que se reúne, dice el Salmo, desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y lo mismo que decimos en una de las plegarias eucarísticas, para que desde la salida del sol hasta el ocaso se ofrezca a tu nombre un sacrificio perfecto. Y este eje, del oriente al occidente, nos habla de un misterio, la encarnación del Hijo de Dios y la respuesta del hombre, una memoria del misterio de la salvación. Hay otro eje. Teníamos el eje oriente-occidente y otro que va del sur al norte, o viceversa. El eje sur-norte también es luz y representa la resurrección, que es la gloria de la carne. En el sur encontramos el ambón, que es el lugar del Evangelio. Vamos a ver otra foto. Esta es una iglesia antigua de Roma, pero es el lugar del Evangelio. Y originalmente tenía que ser de piedra, porque representa la piedra donde se paró el ángel y dijo la buena noticia. El ángel del Señor, dice Mateo, bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Eso es piedra. Se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago y su vestido blanco como la nieve. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y esto es todo el Evangelio, ha resucitado. Esta es la buena noticia, ha resucitado. Ya la muerte ha sido vencida. Buena noticia, no estamos condenados a muerte. Y eso se representa en el ambón. Es la piedra del ángel y la buena noticia. Hay otro signo que a veces cambia de lugar y que acá no está, que es el cirio. A veces está al lado del ambón, a veces está del otro lado. El cirio, vamos a ver el cirio también de una iglesia de Roma. Fíjense, está allá arriba, ¿no? ¿Lo ven? No sé si se ve. Esa columna alta está allá arriba, ya vamos a decir. Y esto lo explica la liturgia, qué significa
esta luz, el cirio. En la noche de Pascua, cuando se enciende, se reza una oración larga, el pregón, y en una parte dice: esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esa es la columna. Esa columna, por eso ahí está tan alto, porque es la columna de fuego que ilumina al pueblo que camina por el desierto. Esta es la noche en que Cristo rompió los lazos de la muerte y subió victorioso de los abismos. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo constantemente para disipar la oscuridad de esta noche. Esa es la columna de fuego que disipa la oscuridad de la noche. Y si al sur tenemos la resurrección de Cristo, al norte, teóricamente, no en esta iglesia, tenemos el baptisterio en muchas iglesias. A lo largo de la historia ha cambiado mucho esto, pero en las iglesias, según el Concilio Vaticano II, el baptisterio está aquí. La resurrección de Cristo, que es el fundamento de nuestra resurrección. Resurrección y resurrección. Cristo entra en la historia, muere y resucita para que nosotros resucitemos. Y los antiguos llamaban al bautismo fotismos, que quiere decir iluminación. Contemplen la luz, contemplen su rostro y quedarán radiantes. El baptisterio más antiguo que hay en el occidente está en la ciudad de Nápoles. Es el primero y más antiguo que se nos ha conservado. Nos permite ver una cosa muy particular, que es la dinámica de esta iluminación. Vamos a ver. Fíjense, no sé si se ve. La pila bautismal no es una pila, es una pileta, ¿sí? Y este era el lugar donde se celebraba el bautismo, y estaba ahí en el medio esa pileta, y arriba, la foto siguiente, estaba este monograma que representa a Jesús. Fíjense, ¿podés volver para atrás? Cuando el que se iba a bautizar lo acercaban ahí y se inclinaba sobre la pileta, ¿qué veía reflejado en el agua? Lo que estaba en el techo. Se veía a sí mismo y veía a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan del mito de Narciso? Que se mira en el agua y se enamora de sí mismo y ahí muere. Y nosotros no nos vemos a nosotros mismos, los vemos transformados y junto con Cristo. Y de ese sí que nos tenemos que enamorar. Ese Cristo es un Narciso cristiano, digamos, un Narciso transformado, porque ahora yo soy un Cristo, un nuevo Cristo. He muerto y he resucitado con Cristo. Y ahí está, reflejado en el agua desde el techo. Y fíjense también otra cosa. La parte de abajo es un cuadrado de piedra, no tiene ningún adorno. Es nuestra materialidad. En cambio, en el techo vemos un pedacito, la cúpula, pero todo el techo es así. Es la luminosidad y el color de la gloria celeste. Contemplen su rostro y quedarán radiantes. Nuestro cuerpo de miseria, eso que veíamos en la foto anterior, nuestro cuerpo de miseria así, sencillito, sin ningún adorno, como dice San Pablo, ese cuerpo débil, de tierra, será transformado en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Y esa es la imagen. Y esa era la dinámica de la luz en el bautismo. Mi cuerpo herido por el pecado,
mi cuerpo débil, destinado a la muerte y a la corrupción. No termina ahí su historia. Será transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. Si Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, recordemos que también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Lo dice Mateo, no lo estoy inventando. Yo soy la luz del mundo en el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de Mateo, ustedes son la luz del mundo. Y enseguida agregó, brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. El que es luz nos transmite la luz. Somos resucitados, hombres nuevos. Entonces teníamos dos ejes, el de la encarnación y el de la resurrección. Pero hay un tercer eje, el único que es vertical. Ahora sí lo podemos ver. El único que es vertical. Ya alguna vez me habrán escuchado decir que hay un lugar en la iglesia que se llama ónfalos, es decir, ombligo. Y ese lugar está aquí, justo aquí. Ahí abajo de la cúpula, ahí. Ombligo, o sea, es el lugar central. Y ahí hay un eje que representa la ascensión del Señor al cielo. Ahí, se nos va la mirada allá arriba. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que Jesús fue con los discípulos afuera de la ciudad y ahí fue elevado al cielo. Y los discípulos así mirándolo, subir al cielo, se quedaron mirando al cielo. Y se aparecieron unos ángeles que le dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. De la misma forma que lo han visto, descenderá. No es solamente un eje ascendente, también es descendente. De la misma forma que lo vieron subir al cielo, descenderá. ¿Y de qué forma lo vieron ascender? De la misma forma. ¿Cuál es la forma? ¿De qué forma subió? Dice, después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Esa es la forma. Se fue bendiciendo y de la misma manera vendrá bendiciendo. Se fue bendiciendo y vendrá de la misma manera bendiciendo. Ese está representado en este lugar, que es el ombligo. Este es el lugar donde la Iglesia realiza dos acciones litúrgicas. A ver qué tenemos ahí. Dos acciones litúrgicas. No se ve ahí. ¿Cuáles son? La comunión y el matrimonio. Aquí, en este lugar, en el ónfalos, en el ombligo. Por eso dice el Génesis, pero después lo repite San Pablo en la carta a los Efesios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Matrimonio. Y a eso agrega después Pablo, gran misterio es este, lo refiero a Cristo y a la Iglesia, la comunión, la Eucaristía, una sola carne, el varón y la mujer, una sola carne, Cristo con nosotros. Ese es el misterio matrimonial, esponsal, representado en este lugar. Vuelve bendiciendo, y la bendición es unidad. Nos hace una sola carne.
no es un símbolo, es real. Recibimos el cuerpo de Cristo que es realmente presente en la Eucaristía y nos hace una sola carne con Él. Hace un matrimonio entre nosotros, la Iglesia, y Él, una sola carne. Cuando el Apocalipsis dice, felices los invitados a la cena de bodas del Cordero, se refiere a estas bodas, en la que cada uno de los llamados, que esto significa Iglesia, se une matrimonialmente al Cordero inmolado para formar con Él una sola carne. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y la palabra se hizo carne y vino a habitar en nosotros, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y al día siguiente, Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Podríamos señalar muchas otras relaciones acerca del ombligo. Todas se anudan en este punto central, el ombligo. Es verdad que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y es verdad también que nadie se come 1 kilo de sal. Así que con este granito de sal yo termino por hoy con esta explicación. La semana que viene vamos a hablar para los que quieran venir, de los momentos de la misa que son una letanía. Son 3. Al principio el Señor ten piedad, después la oración de los fieles y por último el Cordero de Dios. Y vamos a hablar de toda la misa, pero basándonos en esos 3 momentos especiales que son una letanía. Bueno, muchas gracias por la paciencia.